Muchas gracias, Olga, y muchas gracias una vez más al fantástico equipo de Wanifra, a Raquel, a Claudia, a María Claudia, a todas, a Manuel, a todo el equipo que lo hace posible. Y bueno, les tengo que confesar que ayer tuvimos una brillante jornada, pero a mí me hicieron una faena tremenda porque Felipe Cabrales, que nos hizo una gran exposición, me hizo un spoiler absoluto de lo que les iba a contar, porque lo que no dijo, él citó varias veces a Carlos Núñez, que es una persona extraordinaria, que es el nuevo CEO de Prisa, pero Carlos Núñez estuvo 8 años conmigo y todo lo que vieron era lo que les iba a contar, porque cual al Madrid o el Barcelona me ficharon a mi delantero más explosivo y todo lo que vieron, o gran parte de lo que vimos ayer, era un poco lo que habíamos estado desarrollando en Eneo estos últimos años, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que he acortado esa parte porque además tenemos el lujo de tener a Camila Zuloaga con nosotros hoy para tener un diálogo, y creo que más que aburrirles con una presentación exhaustiva, sí que les voy a hacer una serie de notas o una serie de vivencias personales. Pero quiero empezar recordando una persona a la que admiro mucho, que es mi predecesor, Michael Golden. Michael Golden, el anterior presidente de Wanifra y vicepresidente del New York Times, un día paseando por Berlín me comentó, me dijo: Fernando, cumplo 70 años, voy a dejar el New York Times y luego tengo que dejar Wanifra y quiero que me sucedas. En ese momento me empezaron a temblar las piernas. Y él me dijo, le pregunté, ¿pero por qué? Y me dijo, porque mira, en New York Times hay muchos, y es un caso evidentemente de éxito, pero el vuestro es un caso de que como una pequeña empresa regional se ha reinventado y ha conseguido romper ese relato apocalíptico de que los periódicos tradicionales no tenemos nada que hacer. Y bueno, y gracias a eso aquí estoy, ¿no? A mí me da mucha vergüenza esto de hablar de uno mismo, aunque siempre me acuerdo que mi abuelo me decía, hijo mío, tú siempre que puedas habla bien de la empresa, que luego la gente no se acuerda quién se lo ha contado, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, les voy a hablar no de dogmas de fe, no de verdades incuestionables, les voy a hablar simplemente de mi experiencia de 25 años en una empresa familiar que tiene 128 años y de la que formo parte de la quinta generación, y también de mi experiencia de 10 años formando también parte del Consejo de Administración de una empresa cotizada, no familiar, también del sector, con lo cual he tenido la doble visión de una empresa familiar y una convencional, y lógicamente la experiencia que me ha dado el ser presidente de Wanifra y ver bastantes casos por el mundo. Entonces, hay 4 consideraciones previas que creo que son importantes. Diversificar no es dispararle a todo. O sea, diversificar no es hacer real estate ni montar bares. O sea, la gente es muy de decir hemos diversificado y empiezan a hacer cosas rarísimas que no tienen absolutamente nada que ver con el negocio. Entonces, eso es muy legítimo. Yo prefiero darle el dinero al accionista y que el accionista haga lo que quiera. Porque lo que considero como diversificación es la que está relacionada con nuestro negocio. Porque además existe un riesgo. Cuando los editores nos ponemos a hacer otros negocios, para mí se produce el inicio de una perversión de lo que es nuestro sentido como editores y como periodistas. Porque si yo entro en un negocio de real estate donde dependo de que el gobernador o el alcalde de la municipalidad pinte una línea que me favorezca o no, mi independencia expresa o tácitamente se ve afectada. Con lo cual, nosotros, y tenemos un código familiar súper estricto, consideramos que la diversificación es todo aquel negocio que sirve para fortalecer el negocio principal, que es el editor, ¿no? Yo creo que en los momentos que estamos viviendo y con la crisis del modelo tradicional, la diversificación es fundamental. Y si no es una diversificación al uso, tiene que ser una colaboración. Pero hoy quedarte quieto es morir, ¿no? Ya vemos cómo se mueve el negocio y desde luego el no hacer nada no es una opción, ¿no? Y finalmente, la diversificación para mí tiene que tener siempre un objetivo, que es fortalecer el negocio principal, nunca subvencionarlo. El que se tome esto, y enlaza con la idea primigenia que les decía, si tú al final te dedicas a sponsorizar desde tus negocios nuevos tu negocio mediático, lo que acaba convirtiéndose es en un departamento de comunicación de otra cosa que no es un negocio editorial. Y a mí eso sí que me parece una perversión
de lo que es nuestra función sagrada de servir a las sociedades, ¿no? Y hay 3 aspectos fundamentales, y este es el resumen de la presentación que creo que hay que tener muy en cuenta. Y probablemente les extrañe mucho, pero yo soy un convencido que el aspecto fundamental a la hora de abordar una diversificación es la gobernanza de las compañías. ¿Y qué es esto? Pues que si no hay un accionariado o una propiedad y unos órganos de administración perfectamente alineados, la diversificación probablemente se convierta en el tiro de gracia que nos sentence. Yo he vivido compañías que el abordar estos procesos de diversificación con problemas en el accionariado ha agudizado mucho más esos problemas y han servido para ya sentenciar a la compañía. No es casual que cuando analizas, por ejemplo, el mercado español, los 3 principales grupos que más dinámicos hemos sido en los últimos años, que han sido Vanguardia, Prensa Ibérica y nosotros, somos 3 grupos con unas gobernanzas absolutamente limpias, unas sucesiones bien hechas. En su contrario, los tradicionales grandes grupos que operaban en el sector han tenido problemas de sucesión o problemas de gobernanza. Lo vivimos en Prisa con la guerra entre Cebrián y Orgulian, que tanto saltó a los medios. Yo formé parte del Consejo de Vocento, donde durante 20 años se han estado pegando en el accionariado, y empresas que lo tenían todo para triunfar han visto truncadas sus carreras, precisamente, o sus proyecciones, por esas guerras en el accionariado. Si en los tiempos dorados, en los golden years, nos podíamos permitir el lujo de estar a torta limpia en el accionariado porque ganábamos dinero obscenamente, en los tiempos que corren tanto para el negocio editorial como para la diversificación, el no tener una gobernanza limpia es una sentencia de muerte, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, y luego lo verán más adelante en la presentación, nosotros esa rapidez a la hora de tomar decisiones nos permitió que, por ejemplo, un motor fundamental en nuestra compañía, que es nuestra pata tecnológica Iberus, la pudimos comprar por la rapidez en la toma de decisiones. Si hubiéramos tenido el mecanismo habitual que teníamos en el pasado de toma de decisiones, esa operación la hubiéramos perdido. Fuimos capaces de abordarla porque en un tiempo récord la operación se analizó, se estudió, se tomó la decisión y se ejecutó. Eso te lo permiten gobernanzas fluidas, ¿no? El tema de actitud es que la diversificación no es un fin en sí mismo, es un estado vital. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Miren, yo invertí en 2 gratuitos diferentes y perdí dinero con los 2. Invertí en ADN, de la mano del Grupo Planeta, y luego, como entré en el accionariado de Vocento, ellos tenían otro gratuito, que era ¿qué? Y me llegó la opción de poder comprar 20 minutos. 20 minutos ha sido fundamental en la expansión de nuestro grupo, porque nos ha dado, 1, proyección nacional y 2, un posicionamiento digital que tenía 20 minutos brutal. Yo fui capaz de llevar por tercera vez una operación de compra de un gratuito, habiendo perdido dinero en los 2 anteriores, porque la gobernanza de mi compañía me lo permitía. En cualquier otra empresa donde hubiera estado el clima enrarecido, eso hubiera sido absolutamente implanteable. Y lo uno con el tercer factor, que es el prueba-error. Nosotros en el pasado estamos acostumbrados o a que nos saliera todo bien o a justificar aquello que nos salía mal. Un aspecto fundamental a la hora de abordar la diversificación en una compañía es saber que nos vamos a equivocar y tener la humildad de reconocer los errores y hacerlo rápido. Felipe Cabrales hablaba ayer de ello, cuando hablaba del killing de los proyectos, y hay que tener la humildad de decir, oye, yo voy a arrancar 10 proyectos, 3 me funcionarán, 7 no, y saber cortar aquellos que no son exitosos lo más rápidamente posible para que no te arrastren. Entonces, gobernanza, actitud y prueba de error para mí son las claves fundamentales para abordar una diversificación exitosa. En nuestro caso, yo vengo, como muchos de ustedes saben, de una empresa familiar que tiene 130 años, 128, y mi padre tuvo la visión de ver que esto se complicaba y en el año 2000 le compró al resto de la familia. ¿Por qué? Precisamente para tener una gobernanza que permitiera abordar lo que venía, que no sabía qué era, pero con agilidad. Y además el hombre tuvo la doble generosidad de, a los 2 años de hacer la operación, retirarse. Él me reunió a mí con mis hermanos y dijo, oye, yo ya he hecho los deberes, pero lo que viene es muy complicado y debéis ser vosotros lo que los pilotéis, ¿no? Y pilotamos nuestra apuesta estratégica. Os recuerdo que era año 2006, 2007, cuando os conté ayer que fui nombrado CEO el día que Steve Jobs presentó el iPhone, ¿no?
Y David Matoses dijo ayer muy acertadamente en su brillante presentación que hoy plantear escenarios a 3 años es que es imposible, no hay visibilidad, ¿no? Entonces yo reuní en una suerte de ejercicios espirituales a mi equipo durante 3 días en las montañas y dije, no podemos adivinar el futuro, pero vamos a intentar definir cómo puede ser, ¿no? Y sobre qué pilares va a pivotar ese futuro que lo desconocemos. Y tuvimos claro que la tecnología iba a formar parte de ello, que te hacía falta una escala nacional, siendo unos jugadores tan pequeños, regionales, pues era muy complicado que pudiéramos salir adelante. El vídeo, desde luego, iba a formar parte de esa estrategia y algo para mí que es fundamental, aunque luego Javier creo que me lo va a rebatir en su presentación, que es la política de alianzas. Yo no concibo el presente y el futuro de los medios sin alianzas con lo que en el pasado fueron antiguos competidores, hoy son potenciales aliados y necesarios aliados en este viaje tan complicado que nos está tocando llevar, ¿no? En los hitos desde ese periódico que nace en 1895, hay algo que para mí es muy importante y que no es menor en el éxito de la diversificación de Neo, y es que nosotros el gender balance, desde 1940 solo hemos tenido presidentas mujeres, 6 mujeres ininterrumpidamente que durante 83 años han dirigido la compañía y que han aportado esa sensatez que hay veces que no tenemos los hombres y que sí que tienen las mujeres en el gobierno de las compañías, ¿no? Además de que es un derecho, yo al que no lo vea por convicción le diría que por tacticismo, cuando tú sirves a una sociedad que es plural, tu organización tiene que ser diversa y plural. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido nuestra industria es que ha sido demasiado masculina y poco diversa, y eso nos ha penalizado en entender los cambios que se iban produciendo en nuestra sociedad, ¿no? Y en línea de lo que comentaba de los hitos, hicimos las apuestas, Factoría Audiovisual, que fue la parte de contenidos audiovisuales. 2012 creamos Iberus, hoy convertido en un gigante tecnológico. En el 15 adquirimos 20 Minutos y damos ese salto nacional. Y vamos avanzando hasta llegar a un hito que para mí es muy importante, que es el 2019, donde lanzamos Alliance, que es un hub de servicios que inicialmente eran comerciales digitales y que luego se ha ampliado a muchas más habilidades digitales para primos interpares nuestros. Es un factor que, como decía, que aunque Javier me lo ataque después, le he dado mucha importancia porque también nos ha ocurrido a las empresas de medio algo dramático, que nos resultaba muy complicado atraer talento bueno. ¿Por qué? Porque nos habíamos vuelto poco atractivos, ¿no? Y entonces el crear estos hubs de tecnología digital hace que jóvenes que en circunstancias normales no ficharan por Heraldo por 20 Minutos, a estos hubs de tecnología sí que se acerquen. Esto nos ha permitido pues que de un pequeño grupo regional hoy tengamos 21 millones de usuarios en España, el 70% de la audiencia aterriza en nuestros medios con 350.000 ejemplares que ponemos en la calle. La producción audiovisual pues es súper importante. Tenemos la alianza, que es lo que les decía, con 40 medios de España y de fuera de España. Hemos pasado en estos años de crisis de apenas 200 empleados a ser 3.500 y un horizonte de 5.000 en los próximos 2 años, y hemos pasado de facturar, luego se ve en un gráfico, 90 millones que no eran tales, porque si deflactas lo de la parte de distribución de ejemplares de terceros que hacíamos sería más 60, a 230 millones, ¿no? Entonces, pues bueno, con una misión y una visión y unos valores pues muy sólidos, no perdiendo de vista nunca. Uno, cuando aborda una diversificación, no puede perder de vista de dónde viene y que su ADN es editorial y que sirve a una sociedad. No, esto no va solo de ganar dinero. No puedes perder lo que fue la visión con la que nuestros mayores crearon la compañía. Y esos valores nos acompañan. Es importantísimo no traicionar esos valores que te han hecho perdurar 128 años. Yo siempre le digo a mis equipos que si hemos llegado hasta aquí es porque nos hemos mantenido fieles a esos valores y los hemos adoptado, ¿no? El presente, ¿no? Ya el futuro va de comunicación y va de tecnología. Iberus pues nos ha dado a nuestros 4 medios, Heraldo de Aragón, que es el original 20 Minutos, La Información y Cinemanía, nos ha dado esa fortaleza tecnológica que en circunstancias normales no nos hubiera hecho tan competitivos. Factoría nos ha dado contenido audiovisual, Alliance esa política de alianzas
y de proyectos compartidos con otros y el negocio de impresión y distribución, que ahí, la verdad, en España no lo hemos sabido gestionar bien. Este proceso de diversificación ha provocado que hayamos pasado de estos 97, que no son tales, que son más 60 millones de euros exclusivamente analógicos o print, a ese mix del año pasado de por encima de 200 millones de euros, donde más de la mitad es digital. Hay gente que cuando nos critica, y no sin algo de razón, dice que es que ya vosotros ya no sois una empresa de medios, sois una empresa de tecnología que además tiene medios de comunicación. Incluso alguno hace la broma de que yo me gasto en medios lo que mis hermanos ganan con la tecnología. Pero no es así, porque la vocación del grupo es eminentemente editorial. El 50% de nuestros ingresos vienen del sector editorial y nuestra vocación de permanencia es en el sector editorial. De lo que más orgullosos estamos es que, miren la progresión de empleados, o sea, la diversificación es posible, es rentable y genera valor, y algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos es que hemos sido capaces de crear pues casi 4.000 puestos de trabajo durante estos años en una progresión imparable y durante una época que no ha sido, como bien conocen todos ustedes, fácil para los medios de comunicación. Y un poco, esto simplifica un poco lo que compartía ayer Felipe, rompiendo esos hilos, nosotros no tanto de medios, porque nos gusta mucho respetar la independencia de los medios, pero sí de los negocios. Audiovisual apoya a medios, tecnología apoya a medios, y la innovación, como se comentó ayer en varias presentaciones, la innovación, como lo hacía Nacho del Colombiano, es también otra actitud que está permanentemente presente en todos los procesos que abordamos, ¿no? Y bueno, nuestros medios propios, pues lo que les decía antes, pues unos datos, somos líderes regionales con una cuota altísima en nuestra región original. 20 minutos se convirtió el año pasado, 20 minutos lo cogimos al borde de la desaparición y en tan solo 6 años era el líder del breaking news y de información general en España. Con un equipo joven, muy comprometido. Esto te demuestra que los medios de comunicación no está todo por hacer, o sea, que queda mucho por hacer, porque un periódico que iba a desaparecer se convierte en muy pocos años en líder. ¿Cómo? Con buen periodismo, con tecnología, con ilusión y con ganas. La información es nuestra web financiera, que es una de las top, y Cinemanía vinculada al mundo del cine. También en este viaje de frenemies que llevamos con las plataformas, tengo que decir que especialmente con Google ha sido muy receptivo a proyectos que hemos hecho alrededor de D&I y proyectos de data mining, de vídeo, y la verdad es que ha sido, hemos sido junto a Prisa de los que más hemos explorado esta vía, y tengo que decir con gran éxito y con algo de frustración, porque ver cómo tu gobierno en una época tan complicada como pasamos en la pandemia no tuvimos ninguna ayuda y sean nuestros presuntos enemigos las plataformas, en este caso Google, los únicos que nos echarán una mano, pues nos hace repensar en qué sociedades estamos construyendo, ¿no? Yo escribí un artículo como presidente de la UAM cuando empezó la pandemia, que dije que la pandemia iba a ser un termómetro del compromiso democrático de los gobiernos. Mi gobierno, compuesto por comunistas, pues tardó poco tiempo en demostrar cuál era su compromiso con la libertad de prensa y aprovechó la crisis del COVID para intentar estrangularnos. Y bueno, y Allianz, que es lo que les decía, y aunque Javier me castigue duramente el hígado ahora, es verdad que nos ha costado mucho y le doy la razón a él que las experiencias en el pasado han sido todas de fracaso. Pero es verdad que esa alianza que hemos hecho varios grupos regionales en España y que estamos saltando a nivel internacional, yo creo que el gran diferencial, Javier, en estos tiempos es que antes éramos niños ricos que nos podíamos permitir cualquier cosa. Y hoy la necesidad hace virtud. O sea, probablemente como vemos el precipicio tan cerca, estamos haciendo cesiones de soberanía que nunca antes nos habíamos planteado. Y entonces tengo que decirte que veo brotes verdes en algo que sí que te doy la razón, que siempre ha sido muy complicado. Siempre ha sido más complicado entre grandes grupos competidores entre sí, porque cuando uno es competidor tuyo directo, pero por ejemplo el grupo Yoli, que es líder en Andalucía, es que somos amigos, somos absolutamente complementarios, la información es Navarra, Grupo Serra son las Islas Baleares, la región es en Galicia, hay acuerdos con revistas, entonces yo veo fundamental que colaboremos entre los medios y es más, ayer nos dieron una muy buena idea alrededor de la inteligencia artificial, que como hay esa necesidad de alimentar en español y en portugués
pues que esa alianza global que opere en torno al mundo castellano parlante y el portugués lo planteo como una oportunidad si sabemos aprender de los errores que cometimos en el pasado, ¿no? Y bueno, y en la parte audiovisual, pues el presente y el futuro se llama vídeo e hicimos una apuesta muy importante para lo que es especialmente vídeo orientado a prensa, ¿no? A un formato de vídeos cortos, aunque también producimos para televisiones y nos ha dado también un know-how en el mundo audiovisual importante. Y bueno, la parte de impresión es la que no hemos sabido hacer en España porque ahí corrimos todos como pollos sin cabeza y hay un exceso de capacidad instalada y esto nos está lastrando mucho. Y el tema de la distribución, la verdad es que intentamos meternos en todo el tema de última milla y también cuesta mucho porque tienes que tener habilidades. Yo creo que es importante centrarte en pocos negocios que sepas dominar bien y, como decía al principio de mi presentación, no empezar a dispararle a todos los pájaros porque al final se te pierden muchas oportunidades. Iberus ha sido pues la gran apuesta, 3.000 empleados, pues este año facturaremos 150 millones de euros, crecemos al 50% y la verdad es que nos ha dado unas habilidades digitales y un potencial pues impresionante, ¿no? Y, bueno, como sabéis, trabajamos en el mundo de los medios de comunicación, pero también, por ejemplo, le estamos haciendo, el otro día me contaban un proyecto de Zara, donde les estamos haciendo a los dependientes con inteligencia artificial un rastreo de sus conversaciones con los clientes para que en tiempo real saber cuáles son las inquietudes de la gente, de tallas, de productos y, pues bueno, como les contaba ayer en la presentación, las crisis significan peligro y oportunidad y yo creo que hay que tomarse estas disrupciones tecnológicas como la inteligencia artificial como una oportunidad. La prensa siempre se ha sabido adaptar y ¿por qué no ahora, no? Trabajamos mucho con el sector público, con el tema de e-commerce y también con temas industriales, con los principales clientes. Esto también te da posibilidades de venta cruzada porque los equipos comerciales también pues penetran en estas empresas tan importantes haciéndoles propuestas de valor también para la parte editorial, ¿no? Y bueno, yo pues teniendo la oportunidad de tener aquí a Camila lo dejaría aquí dando el consejo de decir la colaboración y la diversificación hoy son fundamentales. Hay que abordarlas con convicción, hay que abordarlas desde una gobernanza que te permita maximizar las oportunidades de éxito y hay que plantearlas con la humildad, que es un atributo que no hemos tenido mucho en el pasado los medios de comunicación, que nos ha podido la soberbia y la poca humildad de decir que oye, que te puedes equivocar y que de sabio es rectificar y que al final no va de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas. Muchas gracias. Bueno, a todos muy buenos días. Qué placer pues ver el salón lleno. Y quiero empezar por decir que es un placer ver el salón lleno, lamentablemente ver más hombres que mujeres. Y por eso, Fernando, me llamó mucho la atención de tu presentación y que me parece importante empezar por ahí, porque pues ayer se anunció el Premio Nobel de Economía a una norteamericana que se llama Claudia Goldin. Y Claudia Goldin es la mujer, la pionera en economía de género. Ha venido trabajando precisamente en cómo involucrar a las mujeres en el mercado laboral hace que este sea mucho más eficiente. Y por eso quiero empezar, Fernando, porque tú decías, la empresa a la que yo pertenezco y que soy quinta generación ha tenido mujeres liderando esta compañía. Y ahí, dentro del mundo de las publicaciones, ¿qué tan importante realmente es tener mujeres a la cabeza? Porque no es tan común. No. Sí, la verdad es lo que comentaba, que además cuando tú sirves a una sociedad que es diversa y plural, te tienes que parecer lo máximo posible a ella para entenderla, ¿no? Pero es verdad que se ha producido una disfunción que es que en el mundo periodístico había muchas mujeres, pero por otro lado les ha costado mucho llegar a puestos de responsabilidad y luego es especialmente grave en los perfiles digitales o tecnológicos,
donde a mí me gustaba mucho un programa que nos presentó en una de estas reuniones de WANIFRA New York Times que se llamaba Bring Your Daughter to Work. Yo, por ejemplo, mi hija quería ser ingeniera de telecomunicaciones, pero sus amigas le dijeron que era una carrera de chicos, ¿no? Entonces me la traje a la empresa, la llevé a Iberus, la llevé a... Y entonces se dio cuenta que había mujeres, que lo podía hacer perfectamente, pero hay una estigmatización de las carreras y evidentemente también un techo de cristal. Yo ahora que estoy gestionando casi lo más importante de mi mandato, que es mi sucesión, y quiero que después de 83 años haya una mujer al frente de WANIFRA, la verdad es que te cuesta mucho verlas en puestos de alta responsabilidad directiva, ¿no? Y con lo cual, cuando la base es pequeña, me lo decía la presidenta de una gran empresa de telecomunicaciones, cuando solo el 12% de las chicas se inscriben en ingeniería, es muy complicado que luego haya una paridad, ¿no? Porque cuando ya hay una disfunción de base, que es que son solo el 12%. Quiere decir entonces que hoy en día el mundo de las publicaciones y de los medios de comunicación tiene que tener como una base, no importa si mujeres u hombres, que tengan un conocimiento principal en temas de tecnología, es decir, lo que más se tiene que saber hoy cuando uno está al frente de un medio de comunicación, dirigiéndolo de una empresa de medios, tiene que ser un conocimiento de tecnología. Yo lo que digo es que si no se avanza en perfiles digitales y se encasilla a las mujeres en un perfil convencional periodístico, seguirán teniendo un problema de acceso a los altos puestos de gestión, porque mi experiencia viendo empresas internacionales es que solo llegan en estos tiempos a la cumbre las personas que tienen un perfil completo en habilidades convencionales periodísticas, pero también en habilidades digitales. Y que en eso se está produciendo también una brecha en el mundo de las mujeres, que si no se corrige volveremos a cometer el mismo problema de que no haya mujeres preparadas para alcanzar esos puestos de responsabilidad. Y ya que estamos hablando de tecnología, en la exposición que tú hacías, mencionabas que en el último año el Grupo Eneo había obtenido el 44% de sus ganancias precisamente de ese sector de la tecnología. Y yo quería ahondar un poquito más en eso. En el Grupo Eneo, ese 44% que produce de ingresos la tecnología, estamos hablando de qué específicamente, porque pues tecnología es algo muy amplio. Pues mira, por ejemplo, lo que he ofrecido de los datos de 20 minutos, si no hubiéramos tenido un brazo tecnológico al lado, no lo hubiéramos conseguido nunca. Y pasa una cosa, que las empresas editoras, y ahí acuso tanto a periodistas como a editores, hemos sido un poco como los chinos que decíamos que sí, pero era que no. Decíamos que íbamos a cambiar y abrazar el cambio tecnológico y realmente no lo hicimos. Intentamos hacer algo erróneo, que era trasladar el modelo convencional print al mundo digital, y eso no funciona. O incorporas la tecnología a tu ADN editor o fracasas. Y precisamente la historia nuestra es una historia de éxito, a pesar de gente como yo que tiene el legacy del print, porque hemos incorporado a nuestros comités de dirección, a nuestros comités editoriales, a perfiles digitales, que nos ha permitido que tanto en la parte de contenidos, luego audiencias, y en la parte comercial, estar muy pegados a la nueva realidad digital. Claro, pero entonces, por ejemplo, para ponerlo sobre la mesa con ejemplos concretos, eso de tecnología, porque una cosa es tener un consejo editorial y digo, yo traigo a mi cabeza de tecnología para que venga y se siente en el consejo editorial, pero eso no me genera el ingreso del 44% que tú mencionabas. No, pero eso lo que te genera es que se produce una curva de aprendizaje de tus periodistas que afinan desde titulares, desde contenidos y tal, a una manera que luego tienes una audiencia mucho mayor, con lo cual te permite comercializar de manera a tener más ingresos, ¿no? Es un aprendizaje en la doble dirección que los periodistas aprenden de los técnicos y los técnicos aprenden de los periodistas, para sin traicionar, porque para nosotros, Camila, hay una parte fundamental. O sea, el clic no lo vale todo y no puedes renunciar a tus principios y a tus valores editoriales, ¿no? Y es algo que la parte técnica tiene que entender. Pero tampoco los periodistas y los editores podemos hacer unas barreras estancas y decir que somos ajenos a todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces sobre esa base de respeto mutuo al trabajo de cada uno, pero esa colaboración, pues tienes muchas mejores audiencias que te permiten segmentar más y vender mejor y tener más ingresos y hacer sostenible un periodismo de calidad. Pero entonces, ¿dónde está la pequeña línea o la delgada línea de aceptar que la tecnología entre al tema editorial? Y lo digo yo como periodista, que obviamente nos debatimos todo el tiempo con la gente de digital, cómo se debe titular.
Entonces, el de digital siempre quiere titular de una manera un poco más llamativa para que llegue el clic. Y a uno de periodista le parece a veces que ese titular puede ser un poco irresponsable. ¿Dónde está esa delgada línea en que introducir el tema digital no vaya en contravía de la calidad y del buen periodismo? En nuestro caso ha sido concediéndole la soberanía a los directores de los medios, ¿no? Y a los periodistas. Lo que pasa es que han sido ellos mismos que, frente a un rechazo inicial, cuando ven que sus audiencias no progresaban todo lo posible, pues han sido los que han buscado la complicidad de la parte técnica, ¿no? Pero yo creo que hay que confiar en los periodistas para que se mantengan esos valores periodísticos. O sea, yo me siento algo frustrado cuando te cuentan experiencias de estas, de que hay periódicos que lanzan 20 titulares y que luego es la gente la que elige. Para mí eso es la negación del periodismo. Yo creo que la gente se acerca a nosotros. Y ha sido, mira, una de las claves, Camila, de 20 minutos, porque en España pasa un fenómeno que creo que es global porque tiene que ver con la polarización. El problema de los medios es que nos hemos convertido en herramientas de reafirmación de ideas que tú ya tienes. Cuando lo que hacía antes el periodismo era sorprenderte, era ofrecerte cosas nuevas. O sea, yo creo que estamos empobreciendo mucho las sociedades si la gente solo se acerca a nosotros a reafirmar lo que ella piensa, ¿no? Y entonces el éxito de 20 minutos es que hemos huido de ese frentismo, donde tú ya sabes que el país en España tiene una orientación profundamente de izquierda y el ABC y el Mundo es profundamente de derecha. En nuestro caso es 50-50, es absolutamente transversal. Y yo creo que el éxito de 20 minutos ha estado en eso, de que la gente no va a reafirmar unas convicciones que ya tiene, sino que va a sorprenderse o a encontrar cosas nuevas, ¿no? Y ha sido... yo creo que hemos caído en la trampa de los populismos de convertirnos, y lo hemos visto en procesos electorales en algunos países, cómo la prensa ha tomado partido descaradamente por según qué candidatos. Eso para mí es la negación de nuestra profesión. O sea, que es... y hemos huido de eso, y eso es sobre la base de darle el poder o la soberanía a los periodistas, que luego ya se cuidarán muy mucho de buscarse la complicidad de sus compañeros técnicos para mejorar esas audiencias. Pero qué bueno que pones tú ese ejemplo de cómo la polarización en España, incluso hay medios que se han matriculado con una u otra corriente porque consideran que eso es más rentable. Y eso no es exclusivo de España. Digamos como que aquí tenemos una contienda electoral ahora el 29 de octubre y también estamos experimentando desde los medios de comunicación como hay algunos que se matriculan con cierta corriente ideológica y otros no. Y uno de los análisis que he hecho yo frente a eso es que tal vez esos medios piensan o se piensa que eso es mucho más rentable porque estar equilibrado aquí en Colombia se ha llamado ser tibio. Entonces, es lo menos que le dicen a quien está tratando de estar en el centro. Al final, en términos de rentabilidad, por lo menos con el tema del ejemplo de España, es mucho más rentable no tomar partido que tomarlo, porque por lo menos con el ejemplo colombiano pareciera que se está pensando todo lo contrario. Mira, Camila, el lema de mi empresa que instauró mi abuelo es que somos independientes pero no neutrales. O sea, ser independiente no significa neutralidad. Yo tengo unos valores liberales muy sólidos y lucho contra los extremos y me encuentro cómodo en una gran transversalidad. Y he demostrado que un grupo así se ha convertido probablemente en el más rentable. No somos el más grande, evidentemente. O sea, no me quiero comparar con los grandes monstruos, pero las cifras están ahí, porque también yo me he hartado de oír a la gente dar conferencias y yo aquí he dado datos, ¿eh? Y estos datos, por la salud de mis hijas, que es de empleados, de facturación, o sea, el mercado te lo reconoce, la audiencia. Oye, 20 minutos yo no lo compré a golpe de talonario, lo compré porque desaparecía. Y el año pasado, y es algo demostrable, durante 10 meses fue el líder en España y con un resultado económico brutal. ¿Por qué? Por la transversalidad, porque mucha gente se encontraba cómoda ahí, porque ejercemos un periodismo no agresivo, no invasivo, sino tratamos a nuestros lectores como gente madura y no les decimos lo que tienen que pensar. Les damos herramientas para que se formen sus propias opiniones. Eso es ser periodista y eso es ser editor. No decirle a la gente tú tienes que pensar esto o tú tienes que votar lo otro. Hay que tratar como adultos a nuestros lectores. Y uno de los problemas que hemos tenido en el pasado reciente es que los hemos tratado como niños o como inmaduros, diciéndoles tú tienes que pensar lo otro. Eso se lo dejamos a los populistas. Nosotros, si nos queda una oportunidad, es esta. Es ser fiel a lo que ha sostenido este negocio 200 años, que somos sagradamente leales a un contrato donde a la gente le intentamos contar la verdad.
Un negocio que claramente pues está y lo decías tú en la presentación, en unos momentos muy complejos y retadores frente a la supervivencia. Y mencionando los populismos que están pues en boga en América Latina, diríamos que en el mundo la prensa y los medios de comunicación se han convertido como en un enemigo para muchos de esos que están en el poder. Y quizá uno de los retos más grandes que tienen o que tenemos los medios de comunicación hoy es ese enfrentamiento con quien está en el poder. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, el presidente Gustavo Petro hace muy poco escribía en su cuenta de Twitter que los medios de comunicación y el país entero debería ser un debate de cuál debería ser el rol de los medios, que eso es algo que se tiene que poner sobre la mesa. ¿Cómo navegar esa confrontación constante o cómo lo han hecho ustedes de quienes están gobernando frente a los medios de comunicación? Bueno, es muy complicado porque los populismos… Yo que no soy sospechoso porque creo que le he escrito más cartas a Trump denunciando cosas que cartas de amor a mi mujer cuando éramos novios, pero, por ejemplo, soy un enemigo declarado del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo porque ese populismo de izquierdas tiene identificados claramente a los medios de comunicación independientes y a la justicia como las dos últimas trincheras para asaltar las sociedades, ¿no? O sea, y mi modelo es el norte de Europa, en Escandinavia, por ejemplo, cuando llegó la crisis del COVID, es que ahí se vio claramente las sociedades que tienen mayor calidad de vida son las que tienen ecosistemas de medios más diversos, más ricos y más plurales. Y entonces es muy propio de los populismos intentar asfixiar, y me da igual que sean de izquierdas que de derechas, lo que pasa es que desgraciadamente en el continente hay una hegemonía de los grupos de extrema izquierda, como en Polonia y en Hungría tienes dos enemigos de la libertad de prensa de extrema derecha, como lo era Trump, ¿eh? O sea, esto no lo asocio solo a la extrema izquierda, también se lo adjudicó a la extrema derecha. Pero hay una realidad objetiva. En aquellos países donde hay un mejor ecosistema de medios, la calidad democrática y de vida de sus ciudadanos es mejor, ¿no? Y es difícil porque esta disrupción, esta tormenta perfecta, Camila, que tuvimos con la crisis económica del 2008 y la transformación digital nos ha dejado muy debilitados y nos ha dejado muy al pairo de los gobiernos y de las grandes corporaciones, porque perdimos… Yo os voy a poner un ejemplo personal. En mi periódico regional facturábamos 10 millones de euros prácticamente limpios en anuncios clasificados. En 2 años pasó a ser 0. Eso para mí era una fuente de independencia brutal, porque no eran poderosos, eran ciudadanos modestos que vendían una bicicleta, una moto, un pequeño departamento y tal. Y sin embargo era una herramienta de fortalecimiento de la democracia brutal, porque me permitía ser realmente independiente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que especialmente los grandes grupos, tú si les quitas los anuncios oficiales y las grandes corporaciones se quedan desnudos, con lo cual las independencias… y yo por eso hablaba antes que la diversificación es necesaria para arropar, y he tenido la teoría, oye, todos mis periódicos están en resultado positivo, porque no contemplo la diversificación como un negocio subsidiado y tal. Pero es verdad que no hay independencia periodística si no hay independencia financiera. Y lo que planteas tú es el problema trascendental que vivimos ahora, que es que la debilidad que todo lo que hemos vivido estos años nos ha dejado, pues somos como un pequeño cascarón en mitad de una tormenta, ¿no? Pero lo que pasa es que soy razonablemente optimista porque seguimos vivos, sigue habiendo historias de éxito. Yo como presidente de WANIFRA he conocido muchas historias de éxito en el entorno actual de los medios y soy razonablemente optimista acerca del futuro. En Eneo, ¿ustedes qué tanta financiación estatal tienen? Dentro de la parte de los ingresos, ¿hay financiación estatal como pues pauta publicitaria y demás? Es prácticamente residual porque mi abuelo siempre lo consideró como una especie de perversión y lo teníamos extracontablemente, no es que fuera en negro, sino nunca lo considerábamos en nuestra cuenta de resultados. Porque es poco a poco vender tu alma al diablo, porque al final vas probando un poco el veneno y al final te van construyendo tu cuenta de resultados y para cuando te quieres dar cuenta son decisivos en tu supervivencia. Entonces, nosotros, particularmente en nuestro caso, y además, ten en cuenta que en España hubo una dictadura, nosotros éramos un periódico monárquico y el régimen pues nos quiso cerrar y lo mejor es que cuando ha gobernado la derecha nos han acusado de socialistas, cuando ha gobernado los socialistas nos han acusado de derechas y mientras te insulten todos es que vas en el buen camino, ¿no?
Claro, pero entonces, ¿cuál sería la recomendación para esos grandes grupos económicos o a esos grandes medios de comunicación aquí que se debaten mucho de cuál debe ser la actitud frente al gobierno de turno, al que sea que esté en medio de la confrontación? Porque digamos que son debates que se tienen dentro de las redacciones en este país, y es cuando los periodistas van a exponer algo, muchas veces se piensa estratégicamente, oiga, tal vez esto nos puede generar pues unas reacciones muy complejas de parte del gobierno nacional, y de pronto se tiene que pensar de forma más estratégica a la hora de publicar, y es un drama que estamos viviendo nosotros los periodistas en esta situación de confrontación constante. Mira, pues ahí Camila, Martí Barón, el director del Washington Post durante muchos años, yo creo que fue mi primer viaje como presidente de la UAN, comiendo en su despacho me dijo, mira Fernando, tenemos que convencer a la sociedad civil de que sean apóstoles de la importancia del periodismo de calidad. Si lo defendemos nosotros, parecemos que somos dinosaurios defendiendo nuestros privilegios, pero la gente tiene que ser consciente, y especialmente esas grandes corporaciones, de que apostando, por ejemplo, somos la mejor terapia contra las fake news, el periodismo de calidad. Y yo, la presidencia de Wanifra te da pie a ser un poco friki, y yo tengo una idea que igual que las empresas en sus códigos de responsabilidad social corporativa incluyen la sostenibilidad medioambiental, tendrían que incluir el apostar por invertir en medios de comunicación de calidad, porque al final eso es invertir en democracia y en calidad de vida, ¿no? Es exactamente igual. Oye, me parece súper razonable la vena medioambiental, pero incluir esa otra vena, ¿no? Y luego, algo en lo que mi admirada Marta Ramos ponía hincapié, y que también lo hacía mi predecesor Michael Golden, la educación. Yo creo que se haya sacado de las escuelas, o que no en los currículos no se incluya esa formación a los jóvenes, que es también una profilaxis contra las redes sociales y la vulnerabilidad que tienen ahí, pero que se acerquen a la prensa, que sean conscientes de que el periodismo de calidad es importante. Esos dos vectores, que las grandes corporaciones, y luego que nosotros hagamos los deberes. Hemos hecho, Camila, muchísimas tonterías, hemos sido muy soberbios, nos creímos niños ricos porque ganábamos dinero obscenamente, y nos faltó humildad, no supimos ver la crisis, no paramos de hablar de ella y no la supimos ver, y nos arrasó. O sea, es que hemos sido un sector muy prepotente, porque éramos muy influyentes, ganábamos mucho dinero, teníamos todos los ingredientes para ser unos consentidos, y es lo que fuimos. Es verdad que luego hemos tenido una cura de humildad impresionante, y que se nos han bajado los humos hasta el subsuelo más absoluto, ¿no? Pero yo creo que hemos aprendido la lección, que hemos pagado por nuestros pecados, hemos hecho penitencia, y bueno, y yo creo que todos tenemos que concienciar a nuestros entornos que las democracias liberales, que son la forma hasta ahora mejor de vida que nos hemos dado en el mundo, tienen en el periodismo de calidad un pilar fundamental. Sin periodismo libre, independiente, y ese hay que pagarlo, necesita ingresos y necesita el compromiso social. ¿Todo contenido periodístico de calidad es rentable? ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque tú decías, en la diversificación no se puede subsidiar un producto. Y pues eso va un poco también en contra de lo que ha sido históricamente la manutención de los medios de comunicación, porque antiguamente los periódicos, digamos como que aquellos equipos de investigación, de producción de noticias políticas, la subsidiaban la sección de anuncios, de las películas, de las ventas de las bicicletas, de los carros, y así había un balance dentro de los medios para poder sostener ese periodismo de investigación y quizá un poco más político y demás. Pero en la exposición que tú hacías no se puede subvencionar. No se puede subvencionar ningún producto. Eso quiere decir que utilizando la tecnología, cualquier producto de calidad periodístico tiene la posibilidad de ser rentable. Bueno, no tiene que ser, forma parte de un todo uno. O sea, que es verdad. Oye, y en el pasado ocurría, tú lo decías, yo he tenido curas de humildad que te mueres. O sea, mi primer estudio de mercado, después de habernos pegado por el editorial toda la vida, resulta que lo más visto en mi periódico era el horóscopo, las esquelas y la televisión. Y nosotros yo pegándome con mi director por el editorial, ¿no? Hombre, es verdad que esa parte premium es al final la que te da la capacidad de prescripción, el prestigio, la legitimidad. Pero bueno, todos nuestros contenidos se supone que tienen un marchamo de calidad. Es verdad que unos son más costosos y otros son más agradecidos, pero
pero forma parte de un todo. Uno, cuando digo que no puedes hacer cosas feas con la diversificación, es que yo no me puedo meter en real estate para que a base de operaciones inmobiliarias, porque al final me estoy vendiendo al político que me está facilitando. O sea, yo creo que se entiende. Uno es trazo fino y otro es trazo gordo. O sea, no puedes meterte... A mí me ha llamado la atención que en algunos países los editores tienen como conglomerados industriales que yo creo que desvirtúan la razón principal, porque a mí hay veces que hasta me cuesta en la parte de tecnología, pues si ya me metiera en cosas más alejadas del negocio editorial, pero tienes toda la razón, siempre ha pasado que ese periodismo de investigación, pero era también el que te hacía atractivo, el que te hacía creíble, el que te hacía ganarte la confianza de los ciudadanos y que le estabas dando sentido a ese contrato sagrado que él te pagaba €1 y tú le contabas historias interesantes, ¿no? Aunque luego, lógicamente, vendieras carros, bicicletas o el horóscopo fuera la sección para frustración vuestra de periodistas y mía de editores más solicitada, ver cómo te iban a ir los amoríos o la suerte, ¿no? Claro. Y quisiera, para terminar, porque sé que ya estamos con poco tiempo, se ha dicho constantemente, y lo decías tú en la presentación, a pesar que dentro del esquema de ganancias veía yo que era, creo, solo un 14% de los ingresos, que el video es el presente y el futuro. ¿Y por qué razón el video es el presente y el futuro? ¿Por qué estamos tan obsesionados desde los medios de comunicación con que el video es a lo que le tenemos que apostar? Yo creo que es porque nos permite acceder a los jóvenes, que son bastante más vagos que nosotros y están acostumbrados a un lenguaje más visual. Y la manera de atraerlos a un entorno más serio, más de lectura profunda, es enseñándoles ese trampantojo que es el vídeo, ¿no? Vivimos en la época del consumo rápido de noticias y tal. Lo que pasa es que yo creo que es el reclamo que utilizamos para atraer a nuestros medios a un público más joven, que si no le diéramos ese vídeo, yo veía en nuestros datos que cada año nuestros lectores de periódicos se hacían 2 años más viejos. Digo, esto va muy rápido y no me va a dar tiempo a mí a jubilarme, ¿no? Yo creo que el vídeo o el podcast, que frente a lo que se dice, primero, por ejemplo, el podcast, que parece una novedad de hace poco tiempo, el podcast tiene muchos años, ¿no? Y tampoco es un negocio súper rentable, salvo en casos. Pero yo creo que son herramientas muy potentes para atraer a públicos jóvenes hacia marcas legacy. Y mira, me contaba un miembro de la junta directiva de Wanifra, trabaja en un periódico que tiene 180 años. Y estaba el otro día en la puerta de su periódico y me lo contaba muy contento, y pasaron 2 chicas jóvenes y dijeron, mira, la empresa de podcast, y es un periódico de 180 años, ¿no? Entonces yo creo que ese ejemplo ilustra perfectamente cómo esas herramientas, el vídeo, el podcast, ha acercado a los jóvenes. Yo, por ejemplo, con mis hijas les decía, ¿qué contenidos os gustaría que pusieran en el periódico? Y me miraban como, papá, déjalo, que no hay nada que hacer, ¿no? Pero es verdad que con estos nuevos formatos veo que mis hijas están en Heraldo o en 20 minutos en Instagram, en TikTok. Yo creo que esos formatos o esas tecnologías lo que te permiten es traer hacia tu ecosistema públicos que por métodos convencionales en la vida vendrían, ¿no? Y entonces, debido a ese recambio generacional, ¿quiere decir que sí está condenado a morir el impreso? Mira, tengo 52 años. Ahora, pobres judíos a los que les vuelvo a mandar mi abrazo. Había un consultor israelí que además ya tenía un nombre que no hacía presagiar nada bueno, porque se llamaba Mr. Fatal. Entonces ya me acuerdo perfectamente que fue mi primera reunión de Wanifra. Anunció la muerte del papel. Era el año 97. Entonces, esto ya al final será el cuento de que viene el lobo, ¿no? O sea, pero es que me parece irrelevante. O sea, hace poco me enfadé mucho en una presentación porque me decía una persona, ya llega la muerte del papel. Le digo, pero si tengo más audiencia que en la vida. El soporte me parece una discusión menor y superada, dentro de que a mí el placer de desayunar con un buen café colombiano y un buen periódico me parece insuperable. Pero me parece un tema de verdad absolutamente menor. Si el papel, pues sí, lógicamente pues se han reducido mucho las circulaciones. Por cierto, muchos seguimos viviendo del papel o tenemos una corriente. Yo con Juan Luis de Brián tuve unas discusiones porque, claro, que el principal periódico de España falsamente llevara. Yo no me imagino a Ana Botín
presidenta del Banco Santander diciendo la banca comercial está muerta. Pero es que además es que no era verdad. Es que el país sigue saliendo impreso en España. Hombre, pues que aquí lo hayan cortado, pues parece lógico. Que no vayan... Yo, por ejemplo, dejé de ir a las islas porque me costaba 100 euros llevar cada periódico. Me salía más barato regalarles un iPad a cada lector y la versión electrónica, pero me parece un debate menor, casi de nostálgicos, como yo, que me moriré con las botas puestas y bueno, pero que lleva 25 años anunciándose esa muerte y afortunadamente no llega. Pues Fernando Yarza, muchas gracias por esta conversación y por toda la presentación. Gracias a ti, Camila. Mucho, espero que ustedes también. Gracias, Camila, un placer. Gracias.